De acuerdo, pues vamos a pegar el último tirón para terminar el día de hoy con Saúl Ruiz Narbona, que se doctoró en 2018 en la Universidad de La Rioja gracias a una beca FPU con la tesis centrada en verbos lábiles y prefijos verbales en inglés antiguo. Es profesor del Departamento de Lengua Inglesa, Filología Inglesa acá en esta casa desde el 2020, del año 2020. Su carrera investigadora se ha centrado principalmente en el campo de la lingüística histórica, más concretamente en la morfología del inglés antiguo, tanto verbal, con el estudio de la oposición causativa de los verbos lábiles, como nominal, principalmente la interacción entre el sistema nominal del inglés antiguo y el latín, a través del estudio de los nombres propios latinos en inglés antiguo, que no está mal. En sus últimas investigaciones lo han llevado hacia el campo de la sociolingüística, asignatura que imparte en la actualidad, y el contacto entre lenguas. Su interés por la variedad de lingüística en inglés y su viaje a Irlanda despertaron su atención no solo por las variedades del inglés del país, sino también por la lengua autóctona, el irlandés, de la cual va a hablar a continuación. Debo añadir que además de ser un gran compañero, es una gran persona y un gran profesor. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a los compañeros participantes en el seminario por haberme incluido y, por supuesto, a los asistentes, porque si no, aquí, ¿qué estaríamos haciendo? Yo voy a hablar de la lengua autóctona de Irlanda, lo que conocemos como irlandés, que en irlandés se conoce como Gaeltacht, ¿no? Ese es el nombre. No lo tenemos que confundir con el inglés que se habla en Irlanda, aunque incluso mis estudiantes de sociolingüística lo hacen. No hemos entendido a este hombre porque habla Irish. Ese hombre no está hablando Irish, está hablando inglés con un acento de Irlanda. Nosotros lo que vamos a ver es esta lengua autóctona. Yo tengo poco contacto con la literatura, la cultura y demás, así que esto va a ser lingüística pura y dura. Vamos a celebrar el irlandés hablándolo, escuchándolo, leyéndolo. Lo primero que os quiero decir es Fáilte Róid, bienvenidos a todos. Y os empiezo diciendo Jedrif, hola, a lo que vosotros tenéis que contestar algo así como Dies Mueredits. Aquí, al contrario que en las sesiones anteriores, no hablamos de judíos, sino de gente bastante católica, que se saluda diciendo Dios contigo, y suben la apuesta diciendo y María contigo. ¿Vale? Así es la respuesta. Conas Atashef, ¿cómo estáis? Deberíais responder si estáis bien. Algo así como Gomag, Goref Maget. Agus Tusa, Conas Atatu, ¿cómo estás tú? Gomag, Goref Maget. Me presento rápidamente. Os digo que me llamo Esaúl, ¿vale? Y que os voy a hablar hoy de la lengua de Irlanda. Esaúl es Anamdom, Agus Inu, Lavri Moy Fuanga Hangan na Gaeltacht. Goref Maget, otra vez más. Vamos allá, vamos a mi enfoque, que conocemos muy bien Juan Pablo, está basado en el viaje lingüístico por el mundo de Enrique Bernardes. Lo que vamos a hacer es un pequeño viaje sobre Irlanda, digamos que en helicóptero, vamos a sobrevolar la isla, pero no vamos a bajar mucho. Y vamos a ver cómo es el idioma irlandés. Ese es el objetivo que yo tengo, cómo se escribe, por qué se escribe así, y el tipo de estructuras que tiene y demás. Siempre, cuando hablamos sobre lingüística en general, suelen aparecer cosas como en las lenguas celtas hay mutaciones en las consonantes. Vamos a ver qué es lo que es eso en directo. Y vamos a hablar un poquito de la historia y la sociolingüística de la lengua irlandesa. La lengua irlandesa es una lengua indoeuropea, es prima del español. El español estaría aquí, es una lengua romance, aquí está. Y las lenguas celtas pues son hermanas. Las tenemos aquí. Esta sería la distribución original de las lenguas indoeuropeas en el mundo. Por supuesto, por la colonización y demás de los países europeos, están en todos los continentes, en todos sitios, pero estas son la patria original. Como podéis ver, las lenguas celtas, las pobres, no tienen color propio. ¿Por qué? Aquí el viaje que vamos a contar no es de la patria original hacia afuera, como en las lenguas de las que hemos estado hablando, sino al revés. A los pobres les han dado por todos lados y han ido reduciéndose. Y ahora vamos a ver el caso del irlandés en concreto.
Aquí tenemos la máxima expansión celta, en el color verde claro. En amarillo tenemos en el siglo VI lo que es el corazón de los celtas. El pueblo celta, lo que asimilamos a la cultura Hallstatt. No soy arqueólogo, por supuesto que no. Y tiene que ver con un tipo de cerámica y tipo de trabajo en metal que se hace en aquella época, lo que asimilamos a la cultura que luego se va a expandir por Europa, llevando las lenguas celtas. Hasta un punto máximo que tenemos aquí en el siglo III a.C., donde ocupan prácticamente la totalidad de Europa, estas lenguas celtas. ¿Qué ocurre a partir de ahí? Pues una buena gente que vivía más o menos por aquí, los romanos, decide expandirse por toda Europa, se expanden por el norte, se expanden por Hispania y después deciden expandirse a la Galia. Todas las lenguas celtas quedan asimiladas al latín en ese momento. Pero después los germanos que vivían en este área también deciden expandirse por toda Europa. Entonces lo poquito celta que quedaba se va arrinconando. Para rematarlo todo, desde el continente, una tribu que lo mismo conocemos, los anglosajones, deciden dar el salto a Inglaterra y ahora tenemos al enemigo particular de las lenguas celtas, el inglés, que va a arrinconar las lenguas celtas casi al máximo. En la Edad Moderna tenemos lo que conocemos como las 6 naciones celtas, que son los puntitos que tenemos en verde oscuro aquí: Escocia, Irlanda, Gales, Cornualles, la isla de Man, que es esto, y Bretaña. Luego vamos a ver que en la actualidad esto queda todavía más reducido. Eso que tenemos ahí está bastante amplio. En la actualidad, las lenguas celtas de toda Europa han pasado a estar aquí, en este rinconcito verde. Tenemos 2 familias principales, las que llamamos celta P o britónico. El celta P se llama así porque el sonido indoeuropeo cuer, que tenemos nosotros hoy en cuatro, que, cuando y demás, pasa a P. Entonces, en galés tenemos pump como número 5, mientras que en irlandés tenemos cuic como número 5. Estas lenguas celtas P son las que se hablan en Gran Bretaña, principalmente, el galés, el bretón, que es la lengua hablada de los emigrantes que huyeron de Gran Bretaña al continente por la invasión anglosajona, y el córnico. Mientras que en el lado celta Q, el goidélico, tenemos el irlandés, del cual se dividieron o surgieron el gaélico escocés y el manés después. El manés y el gaélico escocés lo llevaron allí emigrantes irlandeses y después las lenguas se separaron. El córnico y el manés, y esta es una historia que vamos a contar triste, llegaron a desaparecer. El último hablante de manés murió en los años 70 y el córnico desapareció en el siglo XIX, pero hay intentos fuertes por revivirlo. Vamos a ver la situación del irlandés. Hemos empezado de toda Europa hasta el irlandés que se habla dentro de la isla de Irlanda, que no es excesivamente grande, en estos puntos verdes. Estos puntos verdes es lo que en irlandés se llama el Weltacht, algo así como Celtilandia. Weltacht. Y son las áreas donde el irlandés se habla como primera lengua. Los niños pequeños allí nacen hablando en su casa en irlandés, en vez de en inglés. ¿Cuántos hablantes tiene en irlandés? Antes el compañero Cristóbal mencionó el etnologue, y si el etnologue es optimista en el ladino, es ultra optimista en el irlandés, porque nos dice que tiene entre 1 millón y 100 millones de hablantes. Cuéntalo, o sea, ellos me contarían a mí, porque he hecho Duolingo, pues tú cuentas, tú vale. Evidentemente la realidad no es así. Porque ¿qué es un hablante de irlandés? Es un problema que hemos tenido también en las otras charlas y aquí se ve perfectamente. Estas 2 imágenes son las 2 del censo de 2022. O sea, haciendo una pregunta sobre el irlandés. Ahora vamos a ver cuál era la pregunta y por qué tenemos esta respuesta. El más verde indica más uso del irlandés, más conocimiento, el más claro indica menos. Este mapa, el verde oscuro, corresponde a la pregunta ¿sabes algo de irlandés? Y la respuesta es
some ability. Yo sé decir algo, yo sé irlandés. A eso respondió positivamente el 40% de la población de Irlanda. El 40% de la población, cerca de 2 millones de personas, indican que saben irlandés, ¿vale? No está nada mal. En Irlanda del Norte, porque esto es una cosa que tenemos que tener en cuenta, el irlandés es la lengua de Irlanda, la isla, no del país. Aunque, como vemos, hay una diferencia bastante grande, porque evidentemente la colonización británica fue más fuerte en esta área y sigue siendo, que es una cosa que vamos a ver luego. Sin embargo, en este mapa a la gente se le preguntó: ¿tú usas el irlandés de manera frecuente fuera del colegio? Y el resultado es este. Un tanto desolador. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? El colegio. Si contamos la gente que usa en España inglés todos los días y que sabe decir cosas en inglés, somos un país absolutamente bilingüe. Porque todos usamos inglés todos los días aquí en el colegio. Y ese es el problema en esa encuesta. Cuando preguntamos quién de verdad lo usa en su casa, en la compra, en el autobús, los números son bastante tristes. En el Gaeltacht lo habla aproximadamente 72.000 personas y fuera unas 15.000. Pero hay datos todavía mucho más desoladores. El censo en sí lo completaron en irlandés, en vez de en inglés, solo 7.000 personas aproximadamente. O sea, solo 7.000 personas se sienten más cómodas rellenando un formulario en irlandés que en inglés. Y solo el 1% de clientes del Banco de Irlanda elige la opción irlandés en el cajero, que es bastante curioso. Según la UNESCO y Google, que hicieron un estudio bastante pormenorizado, el número de hablantes real estaría entre los 20.000 y 40.000. Por lo que catalogaron la lengua irlandesa como definitivamente en peligro. Esta categorización lo que presupone es que el irlandés no va a sobrevivir el siglo XXI. Eso es lo que supone estar definitivamente en peligro. El problema real no es el número de hablantes. Una lengua que tiene 40.000 hablantes estables y una comunidad de 2 millones de personas que sabe hablar, se maneja, no debería estar en ese peligro. Pero el problema es, también que hemos comentado en otras presentaciones, la transmisión. Como podemos ver, el Gaeltacht es extremadamente pequeño. Es un país en el que hay 5 millones de personas solo. No es un país grande en absoluto. La única área donde hay algo de población está aquí, que es donde está Galway. Es la única ciudad, que no es un pueblo pequeño, que está dentro del Gaeltacht. Entonces, el problema es que si quieres ir a la universidad dentro del Gaeltacht, solo puedes ir a Galway. En el momento que te mudas a otro sitio, tú ya no vas a hablar irlandés. Vas a hablar en inglés con todos tus compañeros, en clase, con tus amigos. Te vas a echar un novio, una novia que no habla irlandés, te vas a casar, vas a tener hijos y los hijos van a hablar inglés. Eso es lo más normal. Porque además tenemos el gran problema, claro, de que está luchando contra la lengua más poderosa del mundo con toda la diferencia que se puede imaginar. ¿Existe promoción? ¿Hay programas para promocionar el uso del irlandés? Sí, muchísimo. De hecho, el artículo 8.1 de la Constitución de la República de Irlanda establece que la lengua oficial del país es el irlandés y que el inglés es una lengua secundaria, que también se puede usar en lo público. Es obligatorio en la escuela, de ahí esa gran diferencia entre los mapas, en primaria y secundaria, pero no en bachillerato, que se quitó muy recientemente. Hubo problemas porque decían que lastraba a muchos estudiantes. Muchos estudiantes muy buenos que saben todo de matemáticas, de física, pero que en irlandés sacan un 5 y, hombre, esta gente hay que promocionarla, esta gente tiene que subir. Entonces, ahora no es obligatorio, aunque sí es verdad que la mayoría de estudiantes sigue cogiéndolo, de momento. También existe la opción de Welsh Colana, que son como las Icastolas en el País Vasco, son escuelas donde se da la enseñanza en irlandés. Y que curiosamente están aumentando en popularidad en ciudades. ¿Vale? Ahora la gente que tiene dinero, cierto estatus y demás, manda a sus hijos a los Welsh Colana a que estudien en irlandés.
en vez de en inglés. Es una tendencia un tanto curiosa de la que podemos hablar luego. Y también hay escuelas de verano. Esto es una cosa también bastante curiosa. Igual que nosotros mandamos a nuestros niños allí para que aprendan inglés, ellos mandan a sus hijos al Weltacht a que aprendan irlandés en verano. Seguimos teniendo el mismo problema, ¿vale? Cuando los estudiantes de Estados Unidos, por ejemplo, vienen aquí, vienen todos juntos, aquí no habla español nadie. Allí pasa un poco eso. Si al fin y al cabo todos hablamos inglés, ¿para qué voy a hablar yo irlandés con este señor pescador de 80 años? Si prefiero hablar sobre heavy metal y TikTok contigo en inglés. Ese es un poco el problema. ¿Existen medios, literatura en irlandés? Sí, por supuesto que sí. Hay una tele exclusivamente en irlandés, la Telefís na Gaeilge, que la lleva la radio-televisión irlandesa, que es esta, Radio Gaeltacht. Tenemos en Irlanda del Norte un programa de radio que es muy popular, se llama Blas, charla. Tenemos la revista Cower, conversación. Tenemos una columna en Metro Éireann, el periódico que te dan gratis, tiene una columna al final en irlandés. Y los periódicos más importantes del país, como el Irish News o The Irish Times, tienen pequeñas secciones en irlandés. No hay periódicos completos en irlandés, ¿vale? Eso no existe. El irlandés es una lengua moderna, en el sentido de que la gente la habla. Y hemos hablado de la jaquetía, ladino y demás, que tenemos poemas, romances y este tipo de historias, ¿verdad? Literatura mucho más tradicional. Pero cuando pase la publicidad de Primark, una empresa irlandesa, vemos que en irlandés se puede rapear. Se puede, por supuesto que sí, pedirle la independencia a los ingleses. Chuck Fí Orla, nuestro día llegará, es un lema republicano que pide la unión de Irlanda. Y vamos a ver una situación muy curiosa con este hombre. ¿Y ahora qué pasa? Vamos al inglés. Es un poco como decía Dani Rovira en los apellidos vascos, ¿verdad? En 8 apellidos vascos. Si le queremos pedir la independencia al inglés, vamos a pedirla en inglés, que si no, no se entera. Entonces, es un poco el tema. Pero ahí tenemos como a este hombre que, por cierto, es de Irlanda del Norte, de esta minoría, muy minoría, tiene fuertes convicciones políticas y quiere esta independencia total. Y sí que utiliza ese estribillo en irlandés, en la canción. Bien. ¿Qué problemas tiene en irlandés para esta supervivencia? Porque los tiene bastante complicados. La utilidad. El principal problema es que los irlandeses piensan que esto es completamente inútil. ¿Para qué voy a perder tiempo estudiando esto si me puedes enseñar francés o español? Esto es inútil, no me interesa. Es el principal problema que tienen. Como hemos mencionado antes, se está peleando con la lengua más poderosa del mundo, con diferencia. O sea, si ya eres hablante nativo de inglés, es como, bueno, lo demás es un poco accesorio, ¿vale? Pedir una cerveza en español y decir hola de Dios en Francia y ya está. Yo no quiero más nada. Por supuesto, la isla ha estado colonizada desde 1139, que es bastante tiempo, y lo está hasta hoy, en el norte, y hasta 1922. En el sur no existen hablantes monolingües de irlandés desde finales del siglo XIX, con lo cual eso ya nos dice algo bastante fuerte. Sí, hay gente que habla como primera lengua, sí, pero todos saben inglés. O sea, el irlandés no es nunca mi principal medio de comunicación, siempre puedo recurrir al inglés. ¿Por qué pasó esto? Entre otras cosas, por lo que ellos llaman An Gorta Mór, la gran hambruna, y la emigración masiva que tuvo como consecuencia. ¿Emigración masiva a dónde? A países de habla inglesa. Lo cual hizo que siempre el irlandés estuviera en peligro en ese sentido. Nunca ha sido una lengua. O sea, los grupos que iban a Estados Unidos, a Australia, a Inglaterra y demás, nunca se han llevado el irlandés consigo. Se lo llevaban, pero tienes que trabajar. En Boston, para trabajar, tienes que trabajar en inglés. Entonces, eso de hablar irlandés se acabó
rápido. Y para que veamos el dato, hoy día en Irlanda vive la mitad de población que vivía a mediados del siglo XIX. Con todos los adelantos y demás que tenemos, vive la mitad de población. Bien. Vamos a hablar un poquito de la lengua, de cómo es este Welsh. Aquí he escogido unos ejemplos para que veáis una peculiaridad que como a Snoop Dogg llama la atención cuando empezamos a escribir en irlandés. Duolingo siempre te dice todo lo que escribe que está mal al principio. Y tú, pero ¿por qué? Estas palabras las conocemos, ¿verdad? Radio, Spanish, Station Metro, Institutes, Poster, Lista, Tradition y Aglish. Aglish es iglesia. Aunque parezca tan rara. ¿Hay algo que os llame la atención? Aparte de sí, las conocemos, pero no hay un detalle que decir, esto, ¿por qué tanto? A mí me llamaba la atención las vocales. No hay muchísimas vocales. Esto es instituto en todo el mundo, una T, una U, una T. ¿Por qué church con I-U-I? ¿No es un poco raro? Station, metro. ¿Por qué tenemos una E aquí? ¿Por qué tenemos una I aquí? Esto es una característica muy peculiar de la fonología de las lenguas celtas en general. Tenemos 5 vocales, esto es muy facilito, A, E, I, O, U, que pueden ser cortas o largas. Las largas tienen este simbolito, esta tilde, que llamamos fada, que significa largo. No fueron muy original. Y que causa un contraste fonético. Tenemos caca, que significa lo que os podéis imaginar. No sé si es un préstamo latino o qué. Que no podemos confundir con caca, que es pastel. La confusión hay... De hecho, he notado siempre que si buscas en Google caca, la que significa tarta, siempre aparece la palabra village detrás, que significa dulce. Como, cuidado, vamos a dejar claro que es caca village y no el otro, porque si no la liamos. Y en las vocales que no tienen acento solemos tener schwa, esta vocal. Y diréis, bueno, pues 5 vocales, esto no tiene que ser tan problemático. Hata, sombrero, correp, cuerpo, ban, blanco, duf, negro, me, yo. Esto es muy fácil. Pero ¿por qué tenemos aquí tantas vocales otra vez? Laver, pan, kyun, anesh, shomraranga. Hemos pronunciado todas esas vocales. Esta E, laver, pan, kyun, anesh, shamraranga. Esto es una shamraranga, es una clase. No. Lo que ocurre es que el irlandés sistemáticamente en todas las consonantes, prácticamente todas, no todas, diferencia entre consonantes palatalizadas, que tienen como un IE detrás, chiquitito, y las que no lo son, que también se llaman velarizadas. En inglés se las llama slender y broad, algo así como estrechas y anchas. Y vamos a ver una diferencia. Esto en español existe también. Lo que pasa es que no es una diferencia fonológica, no podemos distinguir significados con esto. Por ejemplo, cuando decimos codo, el sonido K, co, si lo decimos notamos dónde toca, co. Si decimos que, la K está en el mismo sitio, pero para adelante. Esto en irlandés sirve para marcar significados. Hay un sonido ko y un sonido k, que son distintos. Por ejemplo, cat es permiso, cat, y cat es qué. La pregunta, ¿qué? Cat, cat. Be es el imperativo del verbo ser, y be es amarillo. Este es el más fácil de ver porque esta es cas y esta es cash. La versión palatalizada de s es sh. Tenemos cas, caso, y cash, queso. Entonces, lo que nos marcan las vocales, y esto es lo que hace todo un poquito más complicado a la hora de escribir, es que las vocales están señalando sonidos vocálicos y también el tipo de consonante que tenemos. Esta I no está ahí para decir I, está ahí para decir, oye, que la S que viene detrás es palatalizada, ¿vale? Y ahora vamos a ver que esto tiene sentido aquí. ¿Por qué tenemos I? Pues porque tanto la T como la D no son T, D, son che, son institute. Esto no es lista,
es lista. Por eso tenemos OA. Porque una regla también que dice el irlandés es que si aparece una consonante entre dos vocales, tiene que estar rodeada de vocales del mismo tipo. Si no, estamos dando información contradictoria. Si yo escribo lista con I, o sea, sin la O aquí, estoy diciendo a la vez que la ST es palatalizada y que no lo es. Y eso no puede ser. Tenemos que ser claros, ¿vale? Por eso tenemos este lío aquí. Station, tenemos estas dos I porque la S es sh, no es S. Metro es porque es metro y no es metro. Por eso tenemos esta diferencia aquí. Diferencia que sirve en gramática también. Couple es un caballo y couple es el plural. Cat es un gato, cats es el plural. Mock es hijo. Cuando digo McDonald es esta palabra. Mock es hijo, mock es del hijo. Bod es barco y boat es del barco. O sea, esas diferencias cambian significado y cambian gramaticalmente las palabras. Otra cosita que llama mucho la atención, estas mutaciones. Hay muchas H. Esto está lleno de H todo el rato, ¿no? Es como, no había letras diferentes para esto. Jerem, Steiger, Adam Vicholecht, Heimek, Agusan Ishik. Yo estudio biología, química y física. Y tenemos que las tres empiezan con consonante H y consonante H. Como esto, ¿por qué siempre así? Una mujer pobre, la mujer pobre está viviendo en Dublín. Ta an van vocht ejone en balachklie. ¿Por qué tenemos tantas consonantes aquí? Estas son las famosas mutaciones iniciales que decíamos al principio. Y es que en ciertos contextos las consonantes iniciales de las palabras cambian. En ciertos contextos morfosintácticos. La que tenemos aquí, lo que se marca con H, es lo que llamamos lenición o debilitamiento. Las plosivas, consonantes como P, T, K y demás, se hacen fricativas. Por ejemplo, la palabra biología original es Biologicht, pero aquí tenemos Biologicht. Química es Chemik, y aquí tenemos Chemik. Y esta es la más curiosa, de Feshek pasamos a Eshek, en nada, al principio, ¿vale? Las fricativas, la S y la F, básicamente, se debilitan, la S pasa a H y la F desaparece, ¿vale? Eshek. Y la M es súper curiosa porque dependiendo del dialecto y de la posición, puede ser V, W o desaparecer. Pub irlandés, en irlandés se dice Zag Torna, y aquí ha desaparecido. ¿Vale? Ocurre con la BH, con la MH aquí también. Contextos en los que aparece esta lenición. Pues comento algunos pocos, porque esta es la batalla que tienen los estudiantes de irlandés. Esto hay que aprendérselo. Esto no sale automático, wow, aquí. No, si no te aprendes que esto hay una modificación aquí, no lo hace, el profesor te riñe y suspende. El artículo an, cuando el nombre es femenino, provoca lenición. Entonces tenemos bian, mujer, pero anfian, la mujer. El artículo an, en genitivo masculino, provoca lenición. So, mac, niño, pero del, hijo, anwak. Con ciertas preposiciones, por ejemplo, more hampla, antes de Halloween, Rimhamen, algunos números, por ejemplo, tree, apple, 3 caballos, mi madre, mowaher, tenemos aquí. Algunos adjetivos pueden cambiar en ciertas circunstancias, como el genitivo masculino o ir junto a un nombre femenino. Kawilan Leverland Fible, ¿dónde está la biblioteca pública? O el sombrero del hombre grande, hata and ear war. Tenemos esto aquí. Y los verbos también lo pueden tener en los tiempos del pasado. ¿Vale? Me caí ayer, hate me iñé, y no lo veo, ni ekem e. Podemos tener eso. Y si eso fuera todo, digamos, es complicadillo, pero bueno. Hay otro tipo de mutación inicial que llamamos eclipses, y el nombre es precioso.
porque lo que ocurre ortográficamente es que ponemos una consonante delante de la original que la eclipsa. Pronunciamos la nueva y la antigua no. Pero la antigua se queda para que sepamos qué palabra es, ¿vale? Básicamente. Entonces lo que tenemos es que P, T, K pasa a ser B, D, G, B, D, N pasan a ser M, N, N, y la F pasa a ser una especie de W. ¿Y dónde ocurre esto? Puede pasar con los nombres también, con ciertas preposiciones, por ejemplo, los platos están en la mesa, ta na plati är en bord. El niño tiene un perro, ta madra är en barste. Posesivos plurales, como nui bortan, 9 cangrejos. Con partículas interrogativas a los verbos les puede pasar la eclipsis, por ejemplo, ¿crees en Dios? Angreden to inia. Soy pequeño, and will me weg. O no has entendido la pregunta, nach jugen she an ges. Y partículas condicionales, nuestro si hago tal, ¿vale? Si viniera, estaría contento, da hitfa ven sashta. Tendríamos eso ahí. Nos movemos a otra cosita porque el irlandés tiene un poquito para todos. No solo tiene complicado estas mutaciones, sino que tiene una cosa que algunos lingüistas llaman preposiciones flexionadas. Y es como, vamos a ver, la preposición era lo único fácil que cuando te salía en latín tú decías, oh, aquí no hay que poner nada, preposición. No, en irlandés sí, hay que poner. Bueno, ¿por qué lo vamos a dejar así? No es tan complicado. Hay preposiciones simples, como og, ar, iger, le, rov, o compuestas que tienen más de una palabra, como después y en el medio, tar, ich o ilar. Y no es tan difícil. Yo puedo decir, juego fútbol con mi novia, en rin, pel, le mojalen, o bebo cerveza con tu amigo, ulin, beer, le dojara. Digo, bueno, esto no pasa nada, es muy fácil. ¿Qué pasa si yo quiero decir que mi novia juega al fútbol conmigo? Porque no lo podemos decir. No podemos decir le, me. Con y un pronombre, eso no se puede decir en irlandés. Las formas de la preposición con objeto tienen formas especiales. O sea, nos tenemos que aprender un paradigma como en los verbos. De cuando va con primera persona, agam, segunda, agat, tercera, aige, aichi, agen, primera del plural, agev, segunda plural, y age, tercera del plural. Lo mismo con la preposición le, conmigo. Entonces, si queremos decir que mi novia juega al fútbol conmigo, en rin, mohalin, pellem. O Esaúl es mi nombre, literalmente Esaúl es nombre para mí. Esaúl es anem dom, pero tú te llamas Ana. Ana es anem jets. Y tenemos que cambiar la preposición ahí. Esto no es tan difícil. El problema ¿cuál es? Que ya que habían inventado esto tan difícil, dijeron, bueno, pues vamos a aprovecharlo, ¿vale? Y muchos de los verbos que en otras lenguas indoeuropeas son, eso, verbos, en irlandés no lo son. Son expresiones del verbo estar con una preposición. O sea, con lo cual el dominio de estas preposiciones es súper básico si queremos decir cosas tan del día a día como tener, gustar, necesitar, etc. Por ejemplo, para necesitar decimos algo así como es lo que sea a mí o a quien sea. Ta an teach es una casa a an mujer, a un niño. Ta an car francach agam es un coche francés a mí. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el verbo gustar, literalmente es bueno con. Es más café le dojager. Es bueno café con tu hermano. O a ella le gusta este libro, es white lay and lever shell. Es bueno es bueno con ella el libro este, literalmente. Y esto ocurre con cosas como decir lo siento, es como es tristeza en mí. Ta bron arem. O el profesor está triste, es tristeza en el profesor. Ta bron aran winter. Y así funciona. Necesitar, ¿vale? Es como es lo que sea de mí. Este O es el O de los apellidos, ¿vale? De O'Sullivan y demás. So, mi padre necesitaba una explicación, por ejemplo. Que vemos que esto es fácil.
Los verbos son fáciles, ¿vale? Para una persona que estudia lenguas indoeuropeas, ve esto y dice, ah, vale, esto es más o menos parecido a como es en español. Y lo es. No, en esto no es muy difícil. Tenemos dos conjugaciones, tres modos, imperativo, indicativo y subjuntivo, como en español. Y los tiempos que estudiamos son básicamente como en español. Tienen un presente, tienen un pasado que indica que algo está completo y terminado, un futuro, un imperfecto, también hacen esta diferencia igual que en español, y un condicional. Tienen sus formas compuestas, como por ejemplo decimos, perdí yo mi cartera, hal me mosparan, pero podemos decir, ta mosparan kalche agam, que es literalmente, tengo la cartera perdida. Se puede decir eso. Y también la progresión, expresar que algo está en el aspecto progresivo, es obligatorio, como es en inglés. So, time emohone imalachlia, estoy viviendo en Dublín, no podemos usar el presente y ya está. Tiene que ser un presente progresivo, que es uno de los argumentos fuertes que tiene la hipótesis celta, que dice que las lenguas celtas han influenciado el inglés mucho. Una de ellas es esta, es la única lengua germánica que expresa la progresividad de forma obligatoria. Si vemos un verbo, el verbo romper, vemos que esto no es muy distinto a lo que tenemos en español. Yo rompo, tú rompes, él rompe. Brishin, brishin tu, brishin she, brishimen, brishin shif, brishin shed, brishza. ¿Y esa qué es? ¿Por qué tenemos esa ahí? ¿Quién lo ha hecho? Porque esto es yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Una curiosidad, cuando hay más de una forma que coincide en forma, tenemos que expresar el pronombre, el sujeto, ¿vale? Brishin tu, brishin she, porque brishin es la misma forma. Pero brishin y brishimin, como no lo es, pues no lo necesitamos. Aquí se ve en el condicional todavía mejor. Frishfen, freshfa, freshfemesh, freshfeshif, freshfidesh, que no tienen el pronombre. Pero sí tienen mutación, ¿vale? En el condicional y en el pasado tenemos mutación. Por cierto, esta F, una curiosidad, el cantante de antes dijo Chucky or La, en vez de Chuckfee or La, porque es de Irlanda del Norte, ¿vale? Esa es una diferencia dialectal, el futuro y el condicional, la F no se pronuncia en Irlanda del Norte. Esta forma Brishter es lo que en irlandés se llama forma independiente, que es básicamente nuestra pasiva refleja. ¿Quién ha roto la ventana? Ah, se ha roto, ¿vale? Brishter an inek gominik sascoil. Se rompe la ventana frecuentemente en el colegio. ¿Quién la ha roto? Ah, secreto. Brishter na rialja gachla. Las reglas, se rompen todos los días. ¿Quién la rompe? Itcher selidi saspan. Se come caracoles en España. ¿Quién? Bueno, la gente. Esa es un poco la idea. No decimos quién es. Por cierto, esta forma en R es uno de los argumentos más fuertes que tienen los lingüistas para decir que las lenguas celtas están más íntimamente relacionadas con las romances que con las germánicas. Porque en latín la voz pasiva en tercera persona tiene esta R. Entonces es como, estas pasivas en R, esto va junto. Bien, la tipología sintáctica, ya esto vamos acabando. Sí, ya no queda nada. La lengua flexiva es una lengua flexiva como las lenguas indoeuropeas, esto no hay problema ninguno, salvo que la pobre la modifican por delante y por detrás, ¿vale? Modificamos por detrás con flexión y modificamos por delante con las mutaciones. Por ejemplo, aquí, Hennig, compré, o sea, la mujer pobre compró el pan a su abuelo, ¿vale? Hennig and van Schaber, Schachtauerner, a Schachenacher. Este Hennig, el final te está diciendo que es tercera persona y el principio te está diciendo que es pasado, ¿vale? Tenemos estas mutaciones y todo esto te está diciendo que concuerda. Van y Haber tienen la mutación que te indica que concuerdan juntos. Y demás. Para añadir características un poco excepcionales, que no nos faltaban, pero vamos a poner otra más, es una lengua verbo-sujeto-objeto, de las que solo hay un 10% de las lenguas del mundo. Tienen este orden. Como habéis visto en otros ejemplos, yo he intentado ir señalando con el puntero, pero Joel and Fair and Fin Spanish, bebió el hombre el vino español, el verbo va adelante, leg, me, laver, spatial, leí yo un libro interesante,
no especial. El verbo inicial implica tipológicamente ciertas formas, ciertos órdenes en otras partes, en otras estructuras de la lengua. Y aquí sí, por fin, el irlandés las cumple todas. Cumple todas estas reglas que se supone que una lengua verbo, sujeto, objeto tiene que tener. El nombre va antes del adjetivo. Tenemos labor spatial, libro interesante, Buchel Chen, chico enfermo. Nombre más demostrativo, el demostrativo va detrás. Smachlem and Townrem Show es buena para mí la canción esta, me gusta esta canción. Egen en Verscheniask Gomenek. Come el hombre este hombre, pescado frecuentemente. Por cierto, esta Iesk es nuestra palabra pez, la misma piscis en latín, es esa misma palabra. Bien. Ya vamos terminando, se va acercando la hora de Guinness, el producto irlandés por excelencia. El genitivo sigue al nombre. Guna and Hallen, el vestido de la niña. Druine, Naheren, las personas de Irlanda, la gente de Irlanda. Y tenemos preposiciones en lugar de posposiciones. So, Taka, Duv, Aranjar, el gato negro está en el coche, o en Rian and Tachar Sashta, Lesson Lanev. Juega el padre feliz con el bebé. Vamos terminando ya con las típicas frases que todo el mundo tiene que saber. Todo irlandés, por muy en el 0% que esté, sabe decir estas cosas. Así que son las cosas que recordamos y que vamos a Irlanda y decimos, ¿vale? Lo primero de todo, y esto lo digo yo también a vosotros, Gorif Magaf, gracias. Gracias en plural, porque ¿para qué vamos a hacer esto fácil? ¿Vale? Gorif Magaf en plural, Gorif Magat en singular. Es importante cuando se va a Irlanda a celebrar La Ile Padraig, el día de San Patricio. ¿Cómo se celebra? Diciendo, beer, let a hell, una cerveza, por favor, beer, let a hell. Chocamos las cervezas bien cargadas con sláinte, que es salud. Después, si queremos o no, podemos votar a Sinn Féin, a nosotros mismos, que es lo que significa. Si no queremos, pues le podemos decir a Sinn Féin y a quien sea, Poc Mohin, que es literalmente béseme usted el trasero. Y recordemos que siempre es mejor hablar irlandés mal que inglés muy bien. Así que os digo, Slán, adiós, y otra vez más, Gorris Magaf, muchas gracias. Gracias, Saúl. Momento de hacer alguna pregunta, comentario. Yo pensaba que en realidad, aparte, tú has dicho 2 veces que, claro, compite contra el inglés, pero aparte de esa dificultad, compite también contra la no dificultad del inglés. Claro, que eso ya no es solo por invasión de lengua, sino por complejidad, ¿no? Esto es una complejidad como yo no me... Vamos, no tenía idea, estoy sorprendidísima. Y sí, y hay... El problema también es que hay que estudiarse cosas que son muy diferentes a lo que normalmente nos estudiamos cuando estudiamos una lengua europea. Esto de las mutaciones es como, pero... Y hay que estudiarse muchísimos contextos que no tienen nada que ver uno con otro. O sea, lo causa una... Eso, las preguntas... que hacer eso no me quería meter. Pero hacer preguntas y negar un verbo, eso... tiene tela también. Sí, es un poco difícil. No hay palabra para decir sí o no. Lo que hay que hacer es negar el verbo con el auxiliar correcto. O sea, todo es un poquito así. ¿Crees en Dios? Angreden tu en día. Le tendrías que responder ta shi. Y si no, nach e. Porque no hay sí y no. Nach e porque me lo has preguntado en presente. Si me lo preguntado en pasado, near e. Entonces es todo un poco así. Un poco complicado. Y lo mejor de cada casa, ¿eh? Porque la mayoría de las cosas que eso la tienen alguna otra lengua. Tampoco es que no tiene nada que sea especialmente innovador, ¿no? Porque, por ejemplo, decir tengo en latín, ¿no? Era lo mío. Hay un libro para mí, ¿no? Liber es mí. Tengo un libro. Vale, pero esas cosas yo creo que a lo mejor puede ser
por la propia extensión de la lengua, ¿no? Porque cuando una lengua como el latín se expande mucho y se hace muy popular y la habla mucha gente, y hay que enseñársela a mucha gente, al final la lengua por pura practicidad se termina simplificando en parte. Y al inglés le pasa lo mismo, ¿no? Y el inglés es una lengua que está en el chasis, que es lo más simple que se puede despachar. Gramaticalmente el inglés no funciona. Pero esa es la clave, que cuando una lengua se expande mucho funciona. Y como el gaélico irlandés ha tenido justo lo contrario, ¿no? Ha tenido una contracción, pues entonces se ha quedado como, a lo mejor el efecto contrario a la expansión, que es la simplificación, es la complicación, no sé. Eso, Se ve, por ejemplo, en el vocabulario, que uno dice, vamos a ver, es una lengua que se estandariza a principios del siglo XX. Todo el mundo hablamos inglés aquí, porque han cogido el camino contrario. Esto tiene que sonar lo menos inglés que se pueda. Entonces, ¿cómo decimos ciencia? En muchas lenguas de Europa es la palabra latina con variación. Pues ellos, ¿cómo se dice conocimiento? Ulicht. Pues esta. Entonces tenemos que el conocimiento de los países, Tirolicht, es la geografía, y Biologicht, que vimos también, biología. Todo, o sea, no todo es así, pero mucho es así. Decíamos, a ver, si queréis expandir esto Claro, pero precisamente por eso, o sea, ese afán de complicación que yo te decía antes, porque lo que estás diciendo ahora es, en parte, lo mismo que pasa con el ladino actual. Es decir, el ladino tiene la base hispánica, pero si tiene alguna palabra que no suene española, mejor. Pero no hay que irse tan lejos. Aquí en España pasa lo mismo. Cuando hablamos de la Academia de la Lengua Asturiana, la Academia de la Lengua Extremeña, el aragonés y tal, la Academia de la Lengua Asturiana regulariza, o normativiza, mejor dicho, todo lo que no suena español. Vamos a modificarlo de toda la manera posible. Pero claro, aquí le ha pasado algo parecido, que es cierto que son fenómenos que pueden ser más o menos... Cuando hablabais, la lenición céltica es una cosa del manual de Menéndez Pidal, que en español pasa, o sea, el paso de las sordas a sonoras y de las sonoras a fricativas es lenición céltica de toda la vida, o sea que las lenguas lo han tenido, se han contagiado y ya está, pero se modifica, no la lenición no es a ratitos sí, a ratitos no, eso es el problema. Y además existe en esto de las mutaciones y demás, que lo hacen más complicado, es que hay 3 dialectos y los 3 no coinciden en cómo se hace eso ni cuándo. O sea, cómo se escribe si está estandarizado, pero claro, ha existido esta historia de dispersión dentro del país, que si tú eres de Münster, pues yo ¿por qué voy a hablar ahora como uno de Ulster? Porque no quiero. O sea, yo hablo como yo hablo y ya está. Entonces eso no se puede... O sea, es muy difícil modificarlo eso ahora. Y, los cambios fonéticos de las lenguas celtas son muy anteriores a la invasión. O sea, quiero decir que tenían una fonética enrevesada desde que se tienen documentos. No en las piedras, en la escritura Ogham, esta que se llama, ya se ve esa cosa, que eso existía. Y además los contextos de los que surge son muy normales. O sea, la eclipsis ocurre porque delante había una N. Así de simple. La N contagia lo que voy a decir después y ahora la N se fue y se ha quedado esto. Y es un poco así. Yo recuerdo... Es tan antiguo, de hecho, que por eso la teoría de la lenición céltica de Méndez Pidalera estaba cogida un poquito con pinzas también, porque dice, vale, se debilitan las consonantes del latín una vez que llega el latín por influencia de las lenguas celtas que había, pero que desaparecen porque llega el latín. Entonces, ¿influye o no influye? ¿Y de cuándo? Entonces, por eso, ya en el siglo II, supuestamente, habría lenición céltica que contagiara el latín que llegó. O sea que es complicado. Sí, al final, Enrique Bernarde en este libro no lo dice, lo dice en otro. Pero es una cosa tan sencilla como él decía, en andaluz se dice bota, y la B explosiva. La bota ya no explosiva. Y la bota en plural es una V. Dice, eso es lo que ha pasado ahí. La se perdió y ahora tenemos bota, vota y vota. Y ya está. Dice, tenemos las 3. Una es bota sin artículo, otra con el artículo y otra plural. Ya está.
Y es tan simple como eso. Claro, esto va pasando poco a poco, en cientos de años se desaparece, se va y se ha quedado la diferencia y con la diferencia nos apañamos. Que es de donde surge también la diferencia entre palatal y no palatal. O sea, cuando tenemos las consonantes palatales es porque detrás había una I. O sea, el genitivo de monk era monkey. Entonces, al tener chi y perder la I, pues la diferencia está en que las K son diferentes. Y eso es lo que han mantenido. Pero vuelvo a lo mismo que decía antes, que es que pasa lo mismo, es que el efecto contrario. El latín no le dio por escribir una C, una K y una Q, es que tenía 3. Pero en latín confluyen. Y al final suena igual, como eso. Pero es que en irlandés, no, vamos a diferenciarlo y está sistematizado en todas, ¿no? No solo en la K, sino en las demás. En todas, excepto en la G. En la T, en la D, sí, en todas menos G. Casi todas. Y después cambia de dialecto. Hay dialectos que lo hacen con la N, otros que no. Entonces, eso es un poco... Y la gente se queja, las peleas que tienen es eso. Es que pronunciar la N y la ñ y las dos N lo pronunciar igual. No, tampoco. Y hay... Esta complicación se ve, por ejemplo, en Twitter. Hay cuentas de gente que se dedica a hablar de... Oye, ¿cómo decimos antisionismo? Ahora que está... No, ¿esto cómo decimos ahora? Empieza propuesta, venga. Y gana siempre la propuesta más liosa, la más complicada. Yo el otro día vi medida antiterrorista y era como, pues ya está, que nos invadan, porque si hay que decir medida antiterrorista, sí, mejor no. Y la gente se pelea, no, porque yo he pensado que se puede decir así. Y viene la gente con un montón de ideas muy curiosas. Decimos terroristas, no. Decimos anti porque hay una palabra cuando decimos contento o no contento, con el prefijo este, no, con esta. Pero si empieza por P, entonces tiene modificación o no. Pues yo creo que sí. O sea, y se pelean en el Twitter por eso. Y es complicado. Y esta Liga Gaélica, que es como el órgano regulador, surgió un poco así a principios del siglo XX con el objetivo de hacer de Irlanda en un siglo una lengua un país monolingüe de irlandés. Ha salido un poco regulinchi. Pero claro, es que las regulaciones, lo que hablábamos, iban siempre a ese lado anti-inglés, lo más extraño que podamos, lo más alejado del inglés que podamos. Entonces es un poco complicado. Y de hecho, cada vez se eliminan más requisitos. Hasta hace 5 años, para ser juez y demás, había que pasar un examen de irlandés, ya lo han quitado. Están debatiendo si se quita este año para los policías, que tampoco tengan que... Los policías llevan un cartel aquí muy grande que pone Gardaí, pero ya no hace falta que sepan irlandés, que sepan qué significa Gardaí. Y así está un poco la cosa. Porque piensan que es poner trabas para una cosa que realmente no es efectiva. O sea, algún día un policía va a tener que ayudar a un abuelo de 90 años que se ha caído en el Weltacht y que solo habla irlandés y que habla inglés muy mal. ¿Cómo poder? Pero que el hombre va a saber un poco de inglés, que lo va a poder ayudar en inglés también. Entonces el problema está un poco... Eso se puede aplicar a muchas otras lenguas y sin embargo hay las que florecen en esa situación. También existe una cosa muy importante, es que decía James Joyce, famoso autor, al principio del siglo XX, que esto es otra cosa interesante, que hay que abandonar la idea de que nuestra identidad lingüística es hablar irlandés. Nuestra identidad lingüística es hablar inglés con acento irlandés. Y es realmente eso, o sea, el acento irlandés es tan fuerte, tan marcado, que con eso ellos ya se identifican como irlandeses, no les hace falta hablar su lengua. Este muchacho que hemos escuchado antes lo pusimos en clase de sociolingüística y un chico levantó la mano a los 2 segundos y dijo, es de Belfast. Y es de Belfast. Un chico que era irlandés. Un chico que es irlandés. Pero fue como Belfast a los 2 segundos. O sea, que es irlandés es muy fácil verlo. Entonces eso, ellos su identidad lingüística ya la tienen, sin necesidad de recurrir al irlandés. Entonces, que tiene esta peculiaridad encima dentro del inglés, que es la única variedad colonizada y colonizante. A ellos los colonizaron y después ellos fueron a Estados Unidos con su inglés a decir, americano, esto es mejor que el inglés de allí, vamos a hablar este. Y el inglés de Estados Unidos tiene una influencia irlandesa muy fuerte. Y entonces es un poco esto. Si ya me identificáis como irlandés por cómo hablo, ¿para qué me voy a meter en aprender la flexión de las preposiciones? Es un poco eso. Muy bien.
Bueno, yo simplemente por despedir, por cerrar, quiero daros las gracias a todos. La verdad es que ha sido una maravilla tener tanto público que, bueno, realmente ha superado nuestras expectativas. Este seminario de lenguas errantes, hemos estado toda la tarde errando y paseando por tierras ignotas, y la verdad es que, bueno, me alegra muchísimo, que ha sido una tarde interesantísima y nada, de daros las gracias y bueno, aplazaros a un segundo seminario si pudiera ser, ¿verdad? Sería muy interesante poder hacer una continuación y convertirlo, como era la idea de David, bueno, que se ha tenido que ir en incluso la enseñanza de estas lenguas y de hacer una propuesta de cursos, como él decía, que era el origen de cuando él lo hizo con el yiddish. Así que nada, terminamos aquí la tarde. Muchísimas gracias y, como decía, nos vemos en la próxima, ¿no, Sergio? Gracias.